O sea, que no habría que tratar el SIBO, sino encontrar de dónde viene el SIBO. De acuerdo. El SIBO no es una enfermedad, es un síntoma de algo. Alguna vez he venido algún paciente que me ha dicho, María, es que yo fui porque tenía problemas digestivos Me derivaron al psiquiatra. y me han derivado al psiquiatra. ¿Y cómo te lo comes? Ah, no, pues me lo como de pie mientras pongo una lavadora, le doy de comer al niño, respondo el teléfono y tiendo una lavadora. Entonces se ha visto que pacientes que tienen Helicobacter pylori agresivo tienen menos riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Hay un error brutal de tratar, de pensar que hinchazón es SIBO. Niños Sí. con mucha sintomatología digestiva por acoso escolar, por bullying. Y es como, el niño no lo explica, es como que... Lo expresa en la tripa. Y es que me vienen pacientes con que, doctor, tomo un vaso de agua y me da dolor de tripa y me duele y me hincho. Claro, entonces... Hoy estoy en la mesa con Juan Rodríguez. Bienvenido, Juan. Mucho gusto. Muchas gracias. Juan va a presentarse él mismo porque lo va a hacer mucho mejor que yo, así que cuéntanos un poquito tu formación. Sí, María. Soy médico de digestivo, me he hecho la especialidad en Sevilla, trabajo hace 11 años en Lleida, trabajo en el Hospital Universitario Santa María, el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, trabajo en Vitas Lleida, además participo activamente en investigación, soy miembro de la Junta Directiva actualmente de la Asociación Española de Pancreatología, he sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Páncreas y participo activamente en investigación en patología de páncreas y alguna patología específicamente que probablemente hablaremos en los próximos minutos. Bueno, un montón de cosas. Un poco. Te faltan horas al día, ¿no? Para poder hacer... Uno se adapta. Bueno, pues entonces vamos a empezar hablando un poquito de la salud digestiva. El aparato digestivo sabemos que procesa los alimentos, pero ¿qué relevancia tiene en nuestra salud? Sí. La parte digestiva ha dejado hace tiempo de ser entendido como un mero órgano de procesar y digerir alimentos, ¿no? Ya se sabe actualmente que tiene hasta 3 funciones adicionales más que esta parte. Una función inmunológica muy conocida. Tenemos en la parte digestiva y el tema de la microbiota pasa un papel muy importante, la microbiota intestinal en esta parte, a regular el nivel de inflamación y la respuesta de las defensas ante ciertos estímulos. Es más, empezamos a aprender a defendernos en el intestino. Ese es el punto número 1. El punto número 2 funciona un poco, tiene una función metabólica. Dicho de otra manera, secreta una serie de sustancias que ayuda a regular el apetito, ayuda a regular la digestión de algunos alimentos, de algunos nutrientes, algunos tipos de azúcares, algunos tipos de grasas. Y finalmente, también se sabe que por la conexión que tiene con el cerebro, ayuda a regular ciertas situaciones neuropsicológicas como el estado de ánimo, la ansiedad, niveles de estrés, todo ello influye directamente. Y seguramente hablaremos de esto en los siguientes minutos. Entonces, ¿quieres decir que a lo mejor así esté mi sistema digestivo, así me encontraré yo anímicamente a lo mejor? Correcto. Wow. Correcto. Es un montón eso, ¿eh? Es un montón. Es que ha cambiado mucho la medicina. Ya no es solamente como antes se trataba la parte digestiva, por lo menos de medicamentos para el dolor, medicamentos para eso. No, ha cambiado completamente el entendimiento y estamos en un proceso de revolución brutal. Igual te digo que hacía falta, ¿eh? Sí. Porque estábamos, en fin. Sí. ¿Qué patologías son las más comunes en referencia al aparato digestivo? ¿Qué es lo que más se ve en consulta? Yo creo que en particular, y esto incluyo tanto los hospitales públicos como el hospital privado donde trabajo, la patología funcional digestiva. Enfermedades de funcionamiento digestivo abundan. ¿Qué persona que no va a consulta siquiera te comentan a ti? A mí me comentan como soy médico digestivo, con más razón. Pacientes que les duele la boca del estómago, pacientes que sienten ardores, pacientes que le cuesta a veces un poquito de trabajo tragar, pacientes que se hinchan, pacientes que tienen tendencia un poco a ser estreñidos, pacientes que tienen diarreas de manera intermitente, pacientes que les duele la tripa de manera recurrente, aunque lo llevan hace muchísimos años, por lo cual a veces uno se adapta simplemente a vivir con esto y a veces verdaderamente afecta calidad de vida. Yo, ¿sabes lo que veo con eso? Que normalizan los síntomas. De acuerdo. ¿No? Hay gente que me dice, no, es que yo soy estreñida. Digo, ¿estreñida cómo? Y a lo mejor me dice, pues voy una vez a la semana, 4 bolitas. Y es como, eso no es normal.
Eso no es normal. No es- o sea, claro, ya es como si ellos aceptan que tengo este patrón de tránsito intestinal de estreñida y así, y es como, no, igual, es que hay algo ahí, ¿no? Que De acuerdísimo. A ver, no vamos a simplificar todo. No vamos a decir también de que simplemente, por ejemplo, ya que estás mencionando el tema del estreñimiento, no vamos a hablar que solamente el estreñimiento es porque funciona mal la parte digestiva. Y no vamos a decir simplemente que eso es en siempre, que es por algunos hábitos inadecuados, por algún estilo de vida inadecuado. A veces hay enfermedades verdaderamente, enfermedades relevantes y críticas. Entonces, la verdad es que es verdad lo que dices el tema de que tienden a normalizar síntomas, pero es verdad que yo creo que necesitan siempre, cuando hay alteraciones, tratar de entender por qué pasa, no solamente por entender, sino para saber cómo mejorar, porque se puede mejorar calidad de vida. Claro. Y es una cosa que yo siempre me centro en el tema de los pacientes. Como hay tantas enfermedades funcionales, las enfermedades funcionales no matan, pero la calidad de vida les afecta tanto que a veces algunos pacientes me han dicho, no sé si es mejor tener una enfermedad mala que me pueden operar y curar, que tener esta enfermedad que llevo 20 años, doctor, y que nadie me ayuda a mejorarla. Claro. Bueno, también les afecta el estado de ánimo porque vivir con dolor, bueno, al final, en fin. ¿Y tú crees que el cambio en el patrón dietético que hemos tenido desde la dieta mediterránea hace años a lo que tenemos hoy en día, que está como muy occidentalizado, como con muchos ultraprocesados, eso ha tenido que ver en toda esa patología funcional que sienten los pacientes? Completamente de acuerdo. Se sabe perfectamente, acabas de mencionar algo, la dieta mediterránea, hay múltiples estudios en múltiples enfermedades y de las bondades de la dieta mediterránea. No voy a hablar yo porque definitivamente sabes tú más que yo que esto, pero es verdad que es el tipo de dieta más reconocida con capacidad para mejorar múltiples enfermedades metabólicas, cardiovasculares y digestivas. Pero es verdad que el cambio en estilo de vida, estrés, dietas, como bien mencionas, muy occidentalizadas, rico en ultraprocesados, azúcares, grasas saturadas, generan alteración conocida de la flora intestinal. Dicho de otro modo, disbiosis intestinal. Okay. Y esta disbiosis intestinal condiciona, como vamos a alterar la composición de la flora intestinal regular y equilibrada que la tenía normalmente el paciente y se sostiene en el tiempo, va a generar una serie de sustancias que va a generar sustancias proinflamatorias que tienen capacidad de generar y perpetuar, bueno, y es más, o sea, si vemos países como Estados Unidos, donde los problemas, este tipo de problemas, las enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, son pan de cada día, y si los comparamos el tema de la microbiota con hábitos de alimento de ellos, como por ejemplo que había un estudio del año 2000 más o menos de una población venezolana aislada que están en la selva, sin contacto con el mundo occidental, ellos no tienen estos síntomas. Ellos no tienen el tipo de alimentación que sí tiene la población occidental. Claro. Y la microbiota intestinal es completamente diferente. Entonces, hay una relación muy peculiar y está muy claro que nuestro estilo de vida, lamentablemente, no es necesaria, no nos ayuda a mejorar y a prevenir y a controlar los síntomas de muchas enfermedades que podemos tener o estamos desarrollando sin saberlo. Claro, fíjate que yo también veo que una cosa es verdad que la calidad de la dieta, pues como has mencionado, ¿no?, nos dificulta, pero luego también me parece que el estilo de vida que tú dices, ¿no?, que sería un poco el cómo come la gente, empeora muchísimo la sintomatología, ¿no? Porque de repente tú te pones a hacer, ¿no?, cuando haces la anamnesis y recoges ahí toda la historia y, ¿no?, y dices, bueno, ¿y cuál es tu rutina de alimentación? Pues desayuno tal, para comer esto. Entonces yo digo, ok, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, como, me lo invento, unas judías verdes con patata y huevo cocido, que dices, muy bien, ¿no? Sano, correcto. ¿Y cómo te lo comes? No, pues me lo como de pie mientras pongo una lavadora, le doy de comer al niño, respondo el teléfono y tiendo una lavadora. Claro, no hay masticación, no hay grado de conciencia, al final, ¿no? Todo eso también tiene que perjudicar, porque yo siempre les explico, la digestión empieza en la boca, con la saliva. O sea, la saliva tiene sus enzimas que ya tienen que hacer su función y tú estás engullendo porque no masticas ni 3 veces, pues ¿cómo luego no vas a sentir pesadez? Entonces, ¿no? ¿Cómo sería un comer en cuanto a la metodología, el cómo tengo que hacerlo para que tenga una buena digestión? Me siento, mastico, ¿qué dicen? 40 veces, eso no sé igual si es muy tedioso. Porque... Eso... Tener paciencia y tener conciencia de que estamos ingiriendo nuestros alimentos y después de la ingesta de alimentos dejarnos reposar y descansar para que hay un sistema nervioso muy peculiar que se llama simpático y parasimpático.
el sistema parasimpático, se encargue de contribuir a la digestión, que no lo vamos a lograr si estamos moviéndonos, venga, que hay que correr, hay que hacer esto, hay que hacer esto, nos ayudará mucho a evitar sintomatología. Es completamente cierta. Darnos un tiempo, es verdad que el proceso de nuestro estilo de vida, el estrés, que vamos corriendo, y no necesariamente comemos mal, pero la regla es que el que va corriendo come mal. Claro. Porque no da tiempo para sentarse a comer esta comida tan Y porque correcta. yo creo que ese estrés hace que la comida no sea prioritaria. ¿No? ¿Cuánta gente dice, pues venga, comemos cualquier cosa? ¿No? ¿Comemos cualquier cosa? No. ¿Qué es esto de comer cualquier cosa? Comemos cualquier cosa es una frase muy conocida. ¿Sí o no? Sí. Es comemos cualquier cosa. Pero ¿cómo cualquier cosa? Sí, nos cogemos aquí un bocata o unas tapas. Incluso hasta me dicen, de la máquina vending, un sándwich. Esos sándwiches que yo los veo desde la máquina vending y digo, Dios, qué palatabilidad tiene eso, ¿no? Qué placer te va a dar ese sándwich frío con esas salsas, que habrá quien le guste, ojo, pero yo pienso, ¿no? ¿Dónde queda el placer por la comida? ¿No? Todo como yo veo la nutrición, ¿no? Que no veo como el alimento para darme el nutriente, sino todo lo que engloba eso. Qué triste, ¿no? Que nuestro estilo de vida... De acuerdo. Es difícil porque, claro... Sí. Hazle entender tú al paciente que si comen 15 minutos será mejor que en 5 y que si comen 30 será mejor que en 15. Entonces eso les cuesta mucho. Cuesta mucho, pero es un tema de adaptar hábitos de vida. Yo siempre le digo a los pacientes, hay en la enfermedad de funcionamiento en particular, más fácil es una enfermedad que se puede curar o que se da un tratamiento de 1 semana o 2 semanas y se cura. Pero la gran mayoría de enfermedades son de mal funcionamiento, gestionadas y condicionadas por los malos hábitos alimentarios, por el tema de los estilos de vida y el estrés tan peculiar que tenemos actualmente, el mundo occidental cuanto menos. Y en ello, justamente, el tratamiento es cambiar un poco todo. Independientemente de medicación, independientemente de correctos hábitos alimentarios, es aprender a gestionar ese estrés. Claro, porque yo lo que veo mucho es como, fui al médico porque tenía molestias, que yo digo, esto lo arreglamos con una buena alimentación y un patrón, ¿no? Una conducta de alimentación mejorada, y me dio, yo qué sé, el omeprazol, lo que sea. Y es como, no, esa no es la solución, porque es como tapar, ¿no? Como parchear ahí el síntoma. El síntoma te está diciendo que algo estás haciendo mal. De acuerdo. Corrijámoslo. De acuerdo. Creo que hay un protagonista estrella en toda esta disfuncionalidad que es Helicobacter pylori, ¿no? ¿Cuánto escuchamos de Helicobacter pylori? ¿Quién es Helicobacter pylori y cómo funciona esta enfermedad? A ver, es una bacteria que nos la comemos. No existe otra manera de consumirla, por la boca. Es una enfermedad de transmisión orofecal. Orofecal quiere decir es que desde las heces, la parte fecal, se transmite a la boca. Entonces solamente ingresan por alimentos contaminados o por bebidas contaminadas. Y son restos de heces de personas que tienen la bacteria del estómago, por lo cual es una enfermedad de persona a persona. No tiene nada que ver ningún animalito, ninguna mascota, ni ningún animalito que podemos tener en casa. Claro, esto se contagia de esa manera. El hecho de contagiarse, y el 70% de la población mundial de media la tiene, y no quiere decir que el 70% de la población mundial tiene síntomas, que son cosas diferentes, es verdad que está atado mucho con el sistema de salubridad. Por eso en países con peor sistema de salubridad hay mayor tasa de infección de Helicobacter pylori. Y en países con mejor nivel de salubridad, la tasa de infección disminuye, pero es una infección muy conocida. El hecho que haya infección y que genere cierto grado de inflamación en el estómago no es sinónimo que el paciente tenga síntomas, no es sinónimo que tengamos que hacer algo específicamente por ello, si en caso lo tiene. Es más, si tú no tienes ningún síntoma, y ya hablaremos si gustas de en quienes me interesa investigar, independientemente de que el paciente no tenga ningún síntoma, porque hay algunos pacientes muy conocidos que tienen un riesgo muy peculiar de tener la bacteria, no tengo por qué investigar por qué la tienes, porque también se conoce perfectamente y hay estudios con respecto a ello que la infección por esta bacteria en etapas precoces de la vida ayuda a prevenir la presentación de algunas enfermedades autoinmunes, algunas alergias, y es más, en el cáncer de páncreas, que es una cosa en la que ya me meto porque son cosas que manejo más o menos regularmente. Hay varios estudios, aunque no son concluyentes, de que algún tipo de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es como si fuera una gran familia, muchos hermanitos y todos se llaman Helicobacter pylori. Okay. Hay unos más agresivos y otros menos agresivos. Todos se llaman Helicobacter pylori. No todos son igual de agresivos.
Entonces se ha visto que pacientes que tienen Helicobacter pylori agresivo tienen menos riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Y al revés. Entonces, ¿vamos a infectarnos todos de esta bacteria? No. Son cosas que se han estudiado, se han relacionado. Hay más relaciones, si acaso, con respecto a algunas enfermedades autoinmunes y alérgicas, pero es verdad que no es correcto y el tema de tratar de manera general a todo el mundo y el Helicobacter pylori, si no genera molestias, está cumpliendo una función de estabilidad de nuestra microbiota gástrica. O sea, que yo puedo tener Helicobacter pylori y no tener síntomas y tener que dejar ahí la bacteria, o sea, como no eliminarla. De acuerdo. Entonces, ¿Hay alguna indicación en la que sí hay que erradicarla aunque no tenga síntomas? Solo habría que erradicarla si hay síntomas. Esto está basado, hay un consenso internacional europeo, los criterios de Maastricht, que son los últimos, el número 6, en la que hay 3 pacientes que tienen indicación de tratar el Helicobacter pylori. Pacientes con úlceras del estómago, del intestino. Da igual, si hay una úlcera que no sea mala naturalmente, porque hay úlceras malas que son cáncer y hay úlceras que no son malas. Si hay una úlcera, pues se mata a la bacteria, si en caso la tiene naturalmente la persona en el estómago. La otra indicación es que el paciente tenga molestias del estómago, que se llama dispepsia. Okay. ¿Sí? O la otra indicación es un paciente que no tiene ningún síntoma, que son pacientes asintomáticos que tienen familiares de cáncer de estómago de primer grado. Dicho de otro modo, papá, mamá o hermanos con cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque se conoce que esta bacteria en el estómago, en los pacientes con cáncer gástrico, para sus familiares de primer grado, tienen una capacidad de desarrollo a largo plazo de terminar desarrollando cáncer gástrico. Entonces, es la única indicación actualmente validada a nivel internacional de tratar la bacteria del estómago aún en un paciente asintomático. Vale, pero esto me crea confusión porque, vamos a ver, imagínate, ¿no? Un paciente que tiene síntomas digestivos varios y pues descartamos, yo qué sé, SIBO, Helicobacter pylori, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora pylori sale positivo, pero ¿y si los síntomas no son del pylori? ¿Cómo no? Esto me pasa mucho en la sanidad pública en particular. Nos derivan pacientes con diarreas crónicas y desconozco el motivo por el cual algunos médicos le piden en el protocolo de estudio para ver si tiene la bacteria, el Helicobacter pylori, en el estómago. Pero es que la diarrea no está generada por el Helicobacter pylori. Entonces, no tiene indicación de tratamiento. Claro, pero entonces te digo más. Imagínate que lo tratan con la carga de antibióticos que implica el tratamiento del Helicobacter pylori, vas a empeorar esa diarrea, por ejemplo. Es que lo hacen. No siempre, pero muchas veces lo hacen. Es incorrecto. Es un poco de desconocimiento. No hay indicación de tratar esta bacteria por diarrea. No hay indicación de tratar esta bacteria porque tienes gases. No hay indicación de tratar esta bacteria porque tienes reflujo, que es otra situación. Es más, si hablo de ese tema es que, claro, la Helicobacter pylori, para vivir en el estómago, no le gusta el ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la secreción de ácido. Y la enfermedad por reflujo es una enfermedad del ácido. Entonces, si tratan el Helicobacter pylori a un paciente que tiene reflujo, aumenta el nivel de acidez, porque a la bacteria no le gustaba tanto ácido, y aumenta el nivel de acidez a lo regular, y el paciente que ya tenía reflujo de base empeora. Pero no está indicado. Es que no está indicado. Y si estuviera indicado, porque tiene la mala suerte, pobre paciente, de tener la enfermedad por reflujo, alguna heridita o la dispepsia que mencionamos, pues hay tratamiento médico, independientemente de los tratamientos de soporte que hablamos, si gustas, posteriormente, de cara a mejorar los síntomas. Pero de inicio no está indicado. Es que, claro, hay una indicación muy clara y son las 3 situaciones que he mencionado. Pues entonces se está como tratando sin necesidad de forma generalizada, podríamos decir, ¿o no? Es habitual el tratamiento inadecuado. ¿Verdad? Es habitual por desconocimiento, obviamente. El profesional que indica el tratamiento en esa situación lo hace pensando de que va a mejorar al paciente, pero es que no tiene relación fisiopatológica. Wow. De cara a generar ¿Y cuáles serían entonces los síntomas que sí asociamos a Helicobacter pylori? Dispepsia. La palabra dispepsia es un dolor urente, como una quemazón, en la boca del estómago, a veces en la parte debajo de la costilla izquierda, digestiones pesadas. Bueno, digestiones pesadas, como le digo a mis pacientes, si se comen un entrecot, que no es lo normal. Digestiones pesadas con dietas regulares.
Pero estoy hablando de digestiones pesadas de la parte superior. Es más, el paciente refiere náuseas, saciedad precoz, se llena más prontito, se hincha, hay distensión, pero en la parte superior. Desde aquí, ¿verdad? Sí, pero la parte superior, solamente la parte superior. Dicho de otro modo, el estómago se está distendiendo, porque el estómago justamente está del ombligo para arriba. Y cuando se hincha, pues lo vemos. Es que lo vemos, se hincha y vemos solamente hinchado básicamente la parte superior. Está hinchado el estómago, está produciendo más gas o hay demasiados alimentos que le has metido. Entonces, en esa situación, si tienes la bacteria, está indicado, independientemente de medidas generales que puedan ayudar a mejorar síntomas. Que hay muchas medidas indicadas para mejorar ello, independientemente de la parte del tratamiento de la erradicación. Y el problema, justamente de lo que mencionabas, claro, como se ha sobretratado muchas veces tanto, no solamente esa bacteria, sino múltiples cosas, hay mucho problema de resistencia. Yo me formé en su momento, yo soy peruano, estudié en Perú. Esta bacteria en Perú la tratábamos con 7 hasta 10 días de 2 antibióticos y un protector. En Sevilla, en España, empezamos con que 7 días era muy poco, 10 días por lo menos. Y actualmente, desde el año 2014, son 3 antibióticos y un protector. Porque se ha visto que justamente el sobreuso de antibióticos de manera repetitiva, no para este tema, sino para múltiples otras cosas, genera más resistencia y generan bacterias más potentes y más difíciles de erradicar. O sea, que no se trata con... Creo que los pacientes me dicen a mí como 14 pastillas al día, algo así, una locura. Más o menos. No es porque la bacteria sea muy resistente a los antibióticos, es porque nosotros tenemos resistencia a los antibióticos de un mal uso. Nosotros, tener en cuenta que si tú tuvieras la bacteria no se ha producido en tu cuerpo de manera espontánea. Tu bacteria viene de otra persona. Ya, pero averigua quién, ¿no? Claro. El tema es que esa bacteria tiene una capacidad de memoria con respecto a los antibióticos. Ah. Y esa otra persona la trae de otra persona. Vale. Entonces arrastramos consumos de antibióticos de muchas personas y por ello es que, aunque ahora mismo, por ejemplo, en Lleida estamos haciendo algún estudio para ver si es que podemos regresar a menos antibióticos, pero las respuestas iniciales están siendo bastante insuficientes. El tratamiento actual que tenemos de esos tratamientos que hemos mencionado, que son de 10, 14 días, son 12 pastillas en un día, la otra sí. Claro, independientemente de lo que nos genere en la microbiota intestinal, que es una catástrofe, la verdad, pero es que no tenemos manera de erradicar. Claro, con estos antibióticos tenemos 97-98% de capacidad de erradicación. Que a lo mejor haces el tratamiento y sigue ahí. También pasa. Madre mía, ¿tienes que volver a hacer el tratamiento? Sí, y tenemos hasta 4 tipos de líneas de tratamiento. Pero hay que insistir en el tratamiento en quien está justificado. No hay que tratar a todo el mundo. Por eso es importante entender de que si la indicación está justificada, y es más, justamente los criterios que dicen lo de Maastricht que mencionaba, dicen, además de los antibióticos, ofrécele cosas para disminuir carga virulenta, capacidad agresora de la bacteria, disminuir la cantidad de bacterias en el estómago, hacerlas más fáciles de exponer, y eso muchas veces la parte nutricional nos puede ayudar. Es verdad que dietas ricas en fibra, ricas en frutas, verduras, polifenoles, antioxidantes, el jengibre, el ajo, una capacidad antiinflamatoria brutal para mejorar síntomas. Pero es que además nos ayudan a disminuir la capacidad, mejorar la eficacia del antibiótico. Vale. O sea, y no es una cosa, yo lo digo así, pim pam pum, en la consulta, no es una cosa en la que nos centremos los médicos normalmente, pero claramente esta guía internacional médica exclusivamente nos dice, independientemente de los antibióticos están justificados en este grupo de pacientes, es indispensable optimizar el tratamiento. Y para optimizar el tratamiento, creo, y hago un mea culpa, creo que la parte de los médicos, entre baja formación que tenemos de manera general en este tema y el poco tiempo probablemente que tenemos y a veces las pocas ganas que puede haber, hace que simplemente es más fácil decirle tome sus pastillas 10 días, 14 días. Y chao. Y hasta la siguiente. Bueno, pero pueden haber... ¿Te derivo acude a un nutricionista? Pues podría. Como tú haces. Es una buena opción. Es una buena opción. Yo lo hago... Si yo no... A ver, soy médico digestivo. Yo no me dedico a la parte nutricional. La nutrición es una carrera, es una situación, es una especialidad
Es una carrera compleja y amplia. No es solamente Claro. consume más verduras, consume más... Fibra, más. No, sí. no. Hay que individualizar gustos, actividad, enfermedades. Son un Todo. conjunto de cosas. Y los médicos de digestivo, y los médicos en global, obviamente el digestivo en particular, por estar más relacionado con esa parte, no estamos formados para ello. Y es un punto de deficiencia muy conocido hace muchos años, pero ya entramos a más cosas más profundas Ya. en el tema de la formación que ya no depende de nosotros. Por eso, no, pero si a mí, o sea, como al final es igual que yo, a mí me llegan a dar cosas y esto es para el médico, ¿no? Es como cada uno lo suyo, pues el médico que derive a los nutris y los nutris derivamos a psicólogos, a médicos, a entrenadores. Por eso es un trabajo, claro, a mí me gusta mucho la parte particular, la parte de enfermedades es de este tipo, porque hay un trabajo muy en equipo. Multidisciplinar, Sí, claro. pero muchas veces, claro, eso es difícil en ciertas entidades, en ciertas situaciones Sí. de carga asistencial extremadamente elevada. Entonces, pero el trabajo multidisciplinar favorece finalmente al enfermo. Desde luego. Completamente de acuerdo. Desde luego. ¿Y qué opinas de los herbáceos? Porque también me encuentro pacientes que vienen, por ejemplo, justo tengo una paciente que le encontraron pylori, pero ella tenía como, no recuerdo bien, creo que era gastritis o reflujo, no recuerdo bien, además de, ¿no? Y a mitad de tratamiento, creo que a los 4 días el tratamiento No lo toleró. no lo toleró. Pasa mucho. Y entonces dices, ala, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Porque era como que le había reactivado esa gastritis y es como... Entonces le dijeron, pues con herbáceos. Pero claro, entiendo que un herbáceo nada que ver con un antibiótico. Las guías, vuelvo a repetir esto, o sea, esto es en función de medicina, lo que nos guía a los médicos de manera mundial. ¿Vale? La única manera de erradicar el Helicobacter pylori es con antibiótico terapia. Si un paciente tiene sintomatología, es verdad que le podemos ayudar a disminuir la capacidad. Hay alimentos con capacidad antiinflamatoria a nivel gástrico, mejorando el microbioma gástrico, mejorando la producción de moco a nivel gástrico, y ello va a hacer que el paciente se sienta mejor. Pero es falso decir que con herbáceos podemos erradicar, podemos disminuir la capacidad virulenta y la cantidad de bacteria del Helicobacter en el estómago. Lo que yo haría en esa situación, ganar tiempo. Darle al paciente, decirle, ¿sabes qué cosa? Vamos a intentar este tipo de opción. Va a estar por un tiempo y más adelante, sin tratamiento, porque independientemente que haya un reporte anecdótico de que han erradicado un Helicobacter pylori con herbáceos, el aceite de orégano y todas estas cosas que utilizan en el paquete de herbáceos, no erradica, mejora sintomatología y me permitirá ganar tiempo de cara a tener al paciente más preparado. Y yo lo que haría es la siguiente opción, valorar si es que me vale la pena insistir con el mismo tratamiento o pasar a un segundo tratamiento, prevenir al paciente con una dieta que me mejore la capacidad inflamatoria del estómago, ayudar si acaso con algún medicamento adicional puntualmente para el tiempo que vaya a estar para mejorar sus síntomas y apoyarme en la parte nutricional para que pueda tolerar el pre, el durante y el post, porque es importante el post, porque estamos metiendo antibióticos no dirigidos al Helicobacter, estamos metiendo antibióticos y estamos afectando la microbiota global, no solamente la parte intestinal, inclusive piel y cualquier parte de la microbiota. Aquí entra, pues como no, otro melón de me tomo un probiótico que dices, bueno, como si solo hubiera un probiótico en el mercado. ¿Y qué probiótico? ¿Y para qué lo quieres? ¿Y con qué cepas? Y es como... Claro, cuando a mí me dicen, no, el médico me ha dicho que me compre un probiótico. Y yo le digo, pero ¿cómo un probiótico? O sea, ¿te habrá dicho cuál? Ah, no, pues que le pregunte en la farmacia. Bueno, pues espero que el farmacéutico tenga una mínima formación de probióticos para que te pueda decir cuál tomar, porque no es lo mismo uno que otro. Incluso gente que me dice, es que me empecé a tomar un probiótico, así porque me autosuplemento, porque está de moda. Uy, qué mal me encuentro, y lo he dejado porque, claro, es que a lo mejor no necesitabas un probiótico o no necesitabas ese probiótico. Claro, entonces, no sé, atención a esto también, porque creo que, no sé, ¿quién debería pautar el probiótico en sí? ¿El digestivo? ¿El farmacéutico? ¿O el nutri? No sé. Yo, desde luego, no pauto probióticos. Siempre pido, claro, porque creo que necesitas una formación muy específica para eso. Sí, claro, bien has dicho. Hay probióticos dirigidos a parte de salud genital femenina. Hay probióticos dirigidos a vía aérea. Hay probióticos dirigidos al estómago. Hay probióticos dirigidos al intestino. Hay probióticos
que tenemos evidencia más medianamente sólida que ayuda a mejorar cierto tipo de enfermedad inflamatoria en cierta situación puntual. Y es un probiótico que tiene un tipo de cepa específica. El problema es que actualmente, pues bien has dicho, has abierto el melón. Es que claro, el probiótico se ha vuelto tan de moda que todos los laboratorios tienen su probiótico. Claro. Y cada probiótico, y probiótico como decir antibiótico, como le digo a los pacientes, y el antibiótico no es lo mismo un antibiótico para una infección de oído que una infección de orina, o una infección del abdomen, o una infección de la piel. Son completamente dirigidos y diferentes. ¿Y cuál es el problema? Vale, pues venga, doctor, pues darme el probiótico del estómago. Hay probióticos conocidos que pueden ayudar, que sean resistentes a la acidez del estómago, que puedan ayudar con respecto al nivel de la tolerancia de los antibióticos a nivel del microbioma gástrico. Hay otro diferente que es el Lactobacillus rhamnosus. Hay otros para el tema del intestino, pero lamentablemente no tenemos estudios estandarizados para decir esta cepa, esta cantidad y esta mezcla, porque encima no son que hay varios tipos, sino es que hay varias composiciones de diferentes tipos. Sí. Y hay algunas que tienen prebiótico incluido, que tienen, sí. Entonces es muy, muy, muy complejo. La verdad es que no hay guías que digan este probiótico específicamente. O sea, cuando te pones a buscar probiótico dirigido para mejorar microbioma gástrico, un paciente con Helicobacter, te ponen este tipo de bacteria, de este grupo de bacterias, de cepa. Y es verdad que en el mercado existen un montón que tienen esta y otras más. Entonces no tenemos una cosa dirigida. O si nos pasamos, como más adelante hablaremos probablemente, una enfermedad muy prevalente que es el intestino irritable, claro, me vienen pacientes y me da mucha pena cuando gastan tantos centenares de euros con su estudio de microbioma intestinal. Doctor, tengo todos estos folios y tengo todas esas... Claro, es que eso sería ideal si le diera el probiótico para la paciente María o para el paciente Juan, que es un probiótico exclusivo, porque cada flora intestinal es súper individual. Es como una huella dactilar. Entonces, necesitamos una específica para la situación clínica y para el microbioma del paciente. No existe. Aparte es que esos test de microbiota, yo creo que si te lo haces hoy, hoy sábado o hoy lunes, claro, a lo mejor mi alimentación durante el fin de semana no es la de entre semana, o me he ido de viaje o qué sé yo, ¿no? Entonces, las cacas no van a tener la misma composición. De acuerdísimo. Entonces es como... A mí cuando vienen, tengo un test de microbiota y le digo, pues es que ni me lo enseñes, porque a mí no me va a decir nada. Aparte de eso, según cuándo esté cogida la muestra, no sé. Hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que la vez pasada estaba leyendo. Se hizo en Estados Unidos, en estudiantes universitarios. Pues estudiantes universitarios se les dio dieta universitaria, dieta rica, dieta occidental, rica en ultraprocesados, dieta rápida. Y al mismo grupo de estudiantes universitarios se les cambió a una dieta saludable, más rica en fibra, antioxidantes y una dieta controlada. Se vio el cambio de microbiota brutal, no solamente en el tema de microbiota, decir, vale, pues hacen diferentes tipos de bacterias en las heces, pero es que cambiaba sus niveles de estrés. Total. Cambiaba inclusive su nivel de eficiencia de cara al tema de estudio. Claro, esto estimulado por antes relacionado con el tema del estrés. Y si nos metemos un poco más profundos, se ha visto, esto ya es cosa de ratas, estudios muy básicos, que a las ratitas que les hacen correr más y a las ratitas obesas que no les hacen correr más, aunque tengan el mismo tipo de alimentación, su microbiota cambia. Y si es que le transmiten las heces de las ratitas que corren y que hacen ejercicio con respecto a las que comen lo mismo, pero no hacen ejercicio, les ayudan y se vuelven más activas. Imagínate. Porque la microbiota transmite ciertas sustancias, producen a nivel intestinal de placer que llega al cerebro que estimulan a hacer deporte. Esto todavía no se ha reproducido en humanos, pero se está viendo en la parte básica. Y así como esto... Un montón de cosas. Un montón de cosas. Luego hay... pues otra patología también muy común en el paciente digestivo, que es el síndrome de intestino irritable, que yo tengo la opinión de que muchos médicos usan eso como el saco roto. En plan, tienes síntomas, te hago el tratamiento y no funciona, sigues teniendo síntomas, nada, ¿no? Todo te sienta mal, tal. Bueno, pues tienes intestino irritable y a vivir con ello. Y chao. Pero y chao de verdad, porque a mí me viene y me dice, María, es que me han dicho que tengo síndrome de intestino irritable y no sé qué hacer porque yo me encuentro mal. Pero ellos me dicen que, bueno, que tengo que vivir con esto.
¿Qué es exactamente? Y eso no es el saco roto. Sí. El intestino irritable probablemente debe ser de las enfermedades funcionales más frecuentes, ¿sí? De las consultas de digestivo. Es una enfermedad de mal funcionamiento de la parte digestiva, de la parte del intestino delgado y del colon. No es solamente mal funcionamiento. Ya se ha visto actualmente y se sabe que hay inflamación. Inflamación no inflamado, el paciente le llama inflamado me hincho, no. Inflamado de células inflamatorias en las capas del intestino. O sea, calprotectina alta. Calprotectina es una proteína que nos sirve para valorar la inflamación de cierto nivel de la superficie. Dicho de otro modo, no necesariamente una calprotectina alta, pero es verdad que se ha estudiado que a nivel de la mucosa hay más aumento de cierto tipo de células proinflamatorias en los pacientes con intestino irritable que en los pacientes que no tienen intestino irritable. El intestino irritable, uno de los problemas importantes es, independientemente de que funciona mal y hay inflamación, es que sienten demasiado. Hay hipersensibilidad visceral. Sienten lo que una persona sin intestino irritable es tener un gas que pues lo aguantas y lo tiras cuando puedes, ellos no pueden. Les es doloroso. O, por ejemplo, el tema como algunas, más de uno, que no tenemos intestino irritable, pues algún día nos cuesta un poco de trabajo defecar, otro día podemos hacer las cacas un poquito deshechas. A ellos ese tipo de situaciones les genera una contracción del intestino que es normal y regular. Pero por su nivel de sensibilidad que lo tienen tan alto, genera dolores verdaderamente incómodos. Entonces, dicho teóricamente, ¿qué es el intestino irritable? Es una enfermedad de funcionamiento digestivo que se diagnostica clínicamente y exclusivamente clínicamente. Es dolor abdominal asociado a cambio del hábito defecatorio en los últimos 3 meses. Naturalmente, en la parte médica tenemos que excluir, porque eso también puede ser generado por una enfermedad orgánica, una enfermedad más relevante que algo que mal funcionamiento, que no te va a matar, pero como hemos hablado inicialmente, sí te va a afectar tu calidad de vida, que es como te llega a ti, y muchas veces también me llega a mí. Tenemos que aclarar esa parte, pero clínicamente muchas veces ya lo sopesamos. Ya lo diagnosticamos o ya lo tenemos claro en la cabeza. Es verdad que es un saco roto y es verdad que muchos compañeros pues dicen, pues vale, tienes un intestino irritable, vete a casa, tú no te estreses tanto. Tal cual. Palabras literales. Sí, tal cual. Palabras literales. Ni siquiera se centran en el tema de tal vez de alimentos para mejorar discretamente un tanto los síntomas, porque la verdad es que es un manejo bastante complejo el tema del intestino irritable. O sea, no solamente es un tema alimentario, no solamente es un tema de medicamentos para el dolor, no es un tema de actividad física para mejorar el tema de la sensibilidad. Hay medicamentos que hay que, como he mencionado, hay hipersensibilidad visceral. Y si hablamos de la hipersensibilidad visceral, nos metemos a una cosa muy peculiar que es el sistema nervioso del intestino, que funciona como el sistema nervioso del cerebro y que produce sustancias idénticas. Y por eso es que muchas veces los médicos que nos dedicamos a esto podemos dar medicamentos para modular y equilibrar ese aumento de sensibilidad que tienen por esta alteración de estas sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, es un manejo muy complejo. No es nunca muy pocas veces los cuadros muy leves, la verdad, se pueden manejar fácilmente. Los cuadros moderados y graves requieren un manejo multidisciplinar de nutricionista, digestivo, psicología, es indispensable y son las 3 puntos que no se suelen hacer en paquete, en conjunto. Porque normalmente, si acaso digestivo hace algo, o si acaso, en el mejor de los casos, le deriva al nutricionista y poca cosa más. Es muy complejo y muchas veces te sientes como limitada a la hora de ayudarle porque dices, ¿qué tal con este tipo de alimentación? Ay, pues es que tengo síntomas, es que todo me sienta mal. Claro, al final, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo le mejoramos la calidad de vida? Y no sé, yo muchas veces, a ver, porque es Carlota la que lleva principalmente todo lo de digestivo, sí, pero yo también tengo algún paciente y piensas, ¿qué está pasando en ese cuerpo? ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuáles son las causas de esta patología? Si valoramos hace 50 años la prevalencia de intestino irritable, era extremadamente más baja que la actual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Por lo que hemos mencionado inicialmente. Cambios en estilo de vida, estrés y alimentación y sedentarismo. ¿Sí? Todo ello condiciona una cosa muy conocida, el tema de la disbiosis intestinal, alteración de la flora intestinal regular, sana y equilibrada, preparada para reaccionar ante estímulos nocivos.
Eso lo perdemos con el tiempo. Entonces, todo ello condiciona pues, mayor producción de sustancias inflamatorias en el intestino. Las sustancias inflamatorias del intestino tienen más capacidad, tienen una función importante de cara al movimiento intestinal. Por eso es que los pacientes con intestino irritable pueden ser o estreñimiento o diarrea. Entonces, hay cierto tipo de alteración de la microbiota que condiciona algunas para generar un enlentecimiento del funcionamiento digestivo y hay otras que aumentan la motilidad digestiva. Sí. Justamente por eso es que el manejo no puede ser nunca idéntico y encima hay un cuadro más complejo, que se mezclan las dos. Sí. Entonces ya no puedo dar ni una ni otra. Es verdad que esos pacientes que todo les cae mal es un manejo muy complejo y el tema de la hipersensibilidad, independientemente que puedan haber intolerancias demostradas en el paciente que pueda tenerlas, pero aseguro que en el 99.9% de pacientes, quitarle la lactosa no es la solución. Ni quitar la fructosa es la solución, ni hacer todas las pruebas de intolerancia habidas y por haber y decir, eres intolerante a todo. Ya. Y reduce un poco todo y ya está. No. ¿Y esa hipersensibilidad se puede mejorar y reducir o no? Se puede mejorar y reducir. ¿Con fármacos o cómo? Hay más que fármacos, que existen fármacos, y es verdad, yo lo utilizo con respecto a ello. Hay unas recomendaciones que se recomiendan en el tema de la dieta NICE, que es una dieta mediterránea, actividad física, que es importante. Me interesa mucho y yo siempre insisto mucho con el tema de regular el estrés, porque creerme que los pacientes con intestino irritable, que el estrés es un cofactor importante de cara a sintomatología, no solamente están afectados de la tripa, están afectados de múltiples otras cosas. El estrés le afecta por múltiples otras zonas. Entonces, ¿crees que el estrés es subjetivo? Que si tú y yo tenemos el mismo estrés, a ti te puede afectar de una manera y a mí otra. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Y eso tiene que ver porque el estrés condiciona cambios diferentes en cada persona. Tu microbioma no es lo mismo que mi microbioma, te lo aseguro. Independientemente de que ninguno de los dos en teoría tengamos intestino irritable. Pero los dos seguramente debemos tener estilos de vida diferentes. Aunque nos tratemos de cuidar con alimentos de manera general, son diferentes con seguridad. Y aunque no tengamos estas patologías, el estrés, cómo te afecte a ti o cómo me afecta a mí, será diferente. Por eso hay una cosa, y eso, la relación de, justamente yo hablo microbioma, sin ser un especialista profundo en el microbioma, porque he mencionado en la parte de la introducción, yo me dedico a investigar otras cosas, pero es verdad que manejo mucha patología funcional. Y en la patología funcional digestiva, dentro de lo que está el intestino irritable, la microbiota es crítica. Y entender el tema del estrés en esa patología es en el día a día. ¿Qué persona, de manera general, con un poco más de estrés de su habitual, no le genera, que tengo que ir al baño? O, un estrés súper intenso, qué dolor después de ello. Claro, porque el estrés condiciona un aumento de secreción de ácido en el estómago, disminuye la producción de moco y eso genera inflamación y el paciente puede generar molestias en el estómago. El estrés condiciona alteración del movimiento intestinal y la alteración del movimiento intestinal hace que vaya corriendo por antes al baño porque tenga diarrea, y no es una diarrea crónica y prolongada, simplemente en la situación aguda de salir de mi estándar de estrés aumenta y me afecta en función de lo que tenga mi microbiota de producir. Pasa una cosa con la microbiota en particular. Cuando comemos alimentos, la microbiota es como si fuera un ejército de obreros de una fábrica. Nosotros vamos comiendo y la microbiota va produciendo una serie de productos, dentro de que están los ácidos de cadena grasos, que son antiinflamatorios intestinales conocidos, y sustancias para que el sistema nervioso del intestino se relacione con el cerebro dependiendo cómo esté. Claro, si mi microbiota la tengo afectada, lo que vaya introduciendo o la tengo normal y voy introduciendo alimentos inadecuados, voy a generar cambios en ese tipo de sustancias y voy a romper el equilibrio normal que mantiene en el día a día mi intestino con mi cerebro. Ya. Es complejo, ¿eh? Es muy complejo. Y entonces es verdad que todo le sienta mal, porque claro, yo a veces, además tengo otra paciente, ¿no? Que hubo una semana que le dije, mira, todo te sienta mal, dije 0 fibra. Y vamos a comer arroz y pollo, 4 días. No puedes encontrarte mal con arroz y pollo 4 días. Se encontraba mal. Me hincho, tengo molestias. Y yo digo, arroz y pollo. O sea, 0 fibra, 0 FODMAP, 0 todo. ¿Cómo puede un arroz y pollo durante 4 días, que yo sé que es hiperaburrido, pero ya era una cuestión de
¿qué está pasando aquí, no? Porque pensé, si con arroz y pollo te encuentras mal, dietéticamente poco podemos hacer. O sea, o pasamos, porque claro, a veces también pienso, pues, y con perdón, a la mierda, ¿sabes? Te lo vuelvo a introducir todo porque, total, te vas a encontrar mal. Igual, pues al menos nutrimos a la microbiota. Lo hago siempre. Claro, porque al final dices, ya está. Si todo te cae mal, no tiene sentido que no hagas tanto. Las dietas restrictivas es otro problema enorme. Y me vienen mucho pacientes a la consulta con pacientes con dietas restrictivas, con tendencia a la desnutrición, literalmente, por lo menos calórica. Y me vienen, claro, es que me vienen muy afectados. Y con las dietas tan restrictivas me vienen mal. En esa situación, ¿qué haría? Pues yo, de manera general, en mi consulta regular, independientemente, obviamente, de aclarar de que no todo paciente necesariamente con dolor abdominal y cambien sus cacas es porque tienen un intestino irritable o un problema de funcionamiento digestivo o una alteración de la microbiota por un tema funcional, para decirlo más amplio. Aclarando que no hay eso, yo trataría en esa situación a un paciente que está tan afectado, porque vienen afectados, vienen llorando a consulta. Yo les trataría, para empezar, la parte, tener en cuenta que, como he mencionado, hay un sistema nervioso en el intestino. Y si todo lo que entra te está cayendo mal, tu sistema nervioso en el intestino está fallando. Pues vamos a ayudar a equilibrar esto. Y pautaría medicamentos que existen. Existen medicamentos que llaman neuromoduladores. Hay algunos antidepresivos tricíclicos, en particular muy utilizados en el intestino irritable, por su capacidad para disminuir esa hipersensibilidad visceral, ese aumento de sentir. Lo que siento normalmente, lo siento de manera exagerada. Equilibrar el movimiento intestinal, ese movimiento tan acelerado que tenemos, lo ralentiza, no lo ralentiza para abajo, sino lo ralentiza al equilibrio. Y es verdad que también tengo otros antidepresivos que me ayudan a equilibrar esas sustancias que no se están produciendo correctamente a nivel intestinal. Y sin embargo, no estoy diciendo de que la paciente es una paciente que tiene que ir a psiquiatría. No he sugerido siquiera eso. Empiezo con eso y una vez que tengo a la paciente un poquito mejor, empiezo a trabajar todo el resto de cosas. Pero un paciente que todo le cae mal, hay un problema claro de mal funcionamiento del sistema nervioso intestinal. No tiene sentido que alimentos extremadamente correctos, y es que no puede ser posible que un vaso de agua te caiga mal. Y es que me vienen pacientes con que, doctor, tomo un vaso de agua y me da dolor de tripa y me duele y me hincho. Claro, entonces... Claro, y a veces pienso, habrá que ver si ese me hincho es subjetivo, porque claro, al final, yo qué sé, una mínima distensión también hay con la digestión de los alimentos. Pero ahí entramos a ver con el tema de hipersensibilidad, porque esa hinchazón en general les molesta. Mientras que tú, que estás bien, yo que estoy bien, me hincho un poco, pues me hincho, soy consciente de que me hincho. No me molesta, pues no pasa nada, esto desaparece. El problema de ellos es que tienen alterada su percepción de sensibilidad. Ahora que has mencionado eso de no la derivado a psiquiatría, alguna vez he venido algún paciente que me ha dicho, María, es que yo fui porque tenía problemas digestivos me derivaron al psiquiatra. y me han derivado al psiquiatra. Y dice, y yo no estoy loca. Ahora entiendo, pues. Claro, porque muchos también dicen, pues no van y me dan un antidepresivo. Claro, y es como, ¿no? Como que tendrá que ver. Porque, claro, al final el eje intestino-cerebro ahí está también, ¿no? También tengo muchos pacientes, y esto lo comentaba con Valentina, una de las compañeras, ¿no? Que se ve mucho en clínica, sobre todo más paciente infantil, niños, ¿Sí? Con mucha sintomatología digestiva por acoso escolar, por bullying. Y es como, el niño no lo explica, es como que... Lo expresa en la tripa. Claro, entonces es como muchos médicos es como están hartos de ver patología digestiva que no es más que somatización o expresión de... No necesariamente somatización. Ahí pasamos ya que has mencionado ese tema, yo hablo un tema y lo he mencionado un poquito por encima. El intestino tiene un sistema nervioso propio, sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es idéntico que el del cerebro. Tiene miles de billones de redes de neuronas a nivel de las capas intestinales. Entonces, es verdad que estos intestinos no razonan, no piensan, pero sí sienten. Y si sienten, lo que va a hacer es, tienen una comunicación muy peculiar con el cerebro. Es por eso le llaman el segundo cerebro. Tiene una comunicación bidireccional completa, conocidísima, mentira. Se conoce desde los años 2000. Es que por eso que todavía no claro, lo que falta. Sí,
Lo que antes decíamos, pues simplemente, pues, oye, es que te derivó al psiquiatra, es una cosa conocida. Entonces, claro, esa pobre tripa no puede decir, me está pasando algo, pero sí siente lo que está percibiendo el paciente y le manda señales al cerebro en esa situación y el cerebro es el que actúa. Y al revés, el cerebro recibe el acoso, el cerebro recibe el bullying, sistema nervioso central, tiene comunicación directa con el intestino, le manda la señal. ¿Y cómo lo expresas? Con tu sistema nervioso intestinal. Qué interesante, ¿eh? Porque al Pero final... es que pasa, y eso, como digo, es que lo decía, es que nos pasa en el día a día. Cuando estás estresado un poquito más, pues claro, sin llegar a lo pobre que deben pasar los pobres pacientes que sufren este tipo de situaciones de acoso escolar, tenemos sintomatología. Si nos pasamos del estrés habitual, tenemos sintomatología digestiva. Y no es que... Claro, pero entonces mucha sintomatología digestiva se podría tratar en el psicólogo. Controlando, gestionando el estrés. Pero el problema es que la gestión del estrés, que ayudaría al psicólogo, el problema es que el estrés condiciona cambios en la microbiota. Y el psicólogo no va a mejorar la microbiota. Pero si reduce el estrés, ¿entonces mejorará la microbiota o no? Sí, pero es que tenemos una cosa general, o sea, el estrés condiciona un cambio en la microbiota. Tenemos cambios en la microbiota. Y aunque el estrés lo ayude a equilibrar, la microbiota va a seguir alterada. Por eso psiquiatras, y eso todavía falta evidencia, pero leía la vez pasada justamente con respecto a esta entrevista, hay psiquiatras aquí, no cerca en el Valdebrón, que están medicando probióticos y cambios en el alimento independientemente de su medicación para patología ansioso-depresiva o para enfermedades inclusive neurodegenerativas. No estamos diciendo que vamos a mejorar una ansiedad o depresión severa comiendo sano y mejorando microbioma, pero sí se sabe actualmente que esas situaciones ayudan a mejorar la respuesta de los medicamentos que podemos dar. Es bastante más compleja la salud que hace algunos años. Sí, bastante. De carente, por suerte, porque antes era muy simplista. Sí, antes era tómate esto, claro. Correcto. ¿Y tú crees que cada vez hay más personas con intestino irritable? ¿O no? Sí. ¿Ha subido la prevalencia? Sí, 30%, actualmente 30%. Yo doy clases en la universidad también. Y en el poco tiempo que me queda. Sí. Y les digo a todos los estudiantes, de ustedes, 3 de cada 10 tienen esto. Y alguno se pone rojito, alguno no mira o alguno muere la cabeza. Y pues sí, es muy prevalente. Es muy prevalente. Lo que pasa es que muchas veces son cuadros leves. Ya. Y los cuadros leves, pues... Pero bueno, a lo mejor el cuadro leve, si no lo tratas... Con el tiempo puede alterarles. Claro, al final eso supongo que seguirá su curso y acabará desarrollando... Correcto. ¿Y puede confundirse el intestino irritable con un SIBO? Claro, ahí hay peleas. Claro, porque al final, yo qué sé, el SIBO también está como, ¿no? Mucha prevalencia, muy presente en todos. Y aparte es como que dicen que el SIBO, tú no tienes SIBO y ya. Como que el SIBO es o porque has tenido pylori, o porque tienes intolerancias no tratadas, o al revés, o que el SIBO te deja intolerancias, fructosa, sorbitol, lactosa, lo que sea. En fin, que el SIBO es como un síntoma. De acuerdo. Todas las guías mundiales, dentro de las que yo estoy apoyo también, el SIBO es una consecuencia de algo. El SIBO no es una infección. El SIBO es un síntoma de que algo está pasando. Y ahí hay un error de parte de los sanitarios, de los médicos que atendemos este tipo de situaciones. El SIBO, que no es una infección crónica, no es un Helicobacter pylori, es una situación diferente, es una alteración de la microbiota del intestino delgado que debería tener una manera y se altera. Hay enfermedades y situaciones clínicas conocidas que pueden condicionarla, en cuya situación puede estar, en realidad, ser el reflejo, la punta del iceberg de lo que está ocurriendo por debajo. Eso. Y por eso que muchas veces se le da antibióticos, y yo lo he hecho inicialmente cuando he empezado a aprender la parte de digestivo, la verdad debo decir, porque así me formé, porque los cambios del tema de la microbiota y todo esto ha cambiado, digo los 20 años, pero en realidad digo en los 10 últimos años, probablemente más que antes. Claro, es que tener en cuenta que de esto estamos hablando recién desde el año 2000. Ya. Y lo que se investigaba a inicios del 80, que leía 13 artículos publicados en un año. Actualmente vamos por más de 20.000 artículos por año publicados del tema. Hay un conocimiento súper amplio. Entonces, es verdad que hay situaciones y hay enfermedades que condicionan SIBO, en cuya situación, si no lo controlamos o no lo diagnosticamos,
Sonte estamos tratando la manifestación de algo que luego del tratamiento el paciente puede mejorar y luego recurrir. Y el tratamiento no va a ser dar más antibióticos y antibióticos y antibióticos, porque condicionamos un problema que hemos mencionado antes, problema de resistencias. Tener en cuenta que los antibióticos, por más que sean antibióticos especiales que damos para el intestino, que son antibióticos en esta situación, que no se absorben y que casi van dirigidos exclusivamente al intestino, no solamente afectamos a las bacterias productoras proinflamatorias de esta clínica, afectamos las sanas y correctas también. Entonces, cometemos un error al alterar la microbiota, al tratar solamente la punta del iceberg cuando en realidad tenemos algo por debajo que no estamos solucionando y el paciente recurre. O sea, que no habría que tratar el SIBO, sino encontrar de dónde viene el SIBO. De acuerdo. El SIBO no es una enfermedad, es un síntoma de algo. No es una enfermedad. Entonces, claro, es como si tengo dolores recurrentes de cabeza y me tomo un paracetamol. Correcto. El dolor va a volver hasta que no encuentro qué me provoca el dolor de cabeza. Correcto. Pues no veas la de... Hay trabajo. Claro, porque... Pues... Pero es verdad, a ver, vamos a decir, se hace un montón, hay un estudio protocolizado de muchas causas, situaciones quirúrgicas, situaciones de enfermedades médicas, medicamentos que lo condicionan, y no siempre encontramos causa. Claro. Eso también es verdad. Entonces, en esa situación, pues venga, pues sí, el paciente tiene... Hay una cosa importante, y eso es una cosa que hablo constantemente con mis compañeros, que no sé si verán este vídeo. Claro, hay un error enorme de los médicos de digestivo, y no hablo de mis compañeros, sino hablo a nivel global, y lo dicen los más conocedores y productores de investigación de esta área. Hay un error brutal de tratar, de pensar que hinchazón es SIBO. Hay hinchazón, hay SIBO. Trato antibióticos y ya. Y no funciona. Muchas veces estas personas hinchadas, que es un SIBO o IMO, si les suena a algunas personas, del sobrecrecimiento de bacterias, de estas subgrupos de metano, que son las arqueas. Claro, la causa es el estreñimiento. Y solo trato su estreñimiento y desaparece la hinchazón. Y no le da un bendito antibiótico. Ya. Bueno, yo creo que hay desconocimiento, como tú dices, falta de actualización generalizada. Pero esto es generalizado. Sí, totalmente. Sí. Bueno, y por cerrar, antes de pasar a la esofagitis eosinofílica, confirmamos que existe realmente una relación, como has dicho, bidireccional entre intestino y cerebro. Ese eje que tanto se habla y que tanto vemos en vídeos varios, existe realmente. Evidenciado con ciencia. Evidenciado con ciencia, conocido desde el siglo XVIII. Hace un montón. El problema es que lo entendemos recién como un segundo cerebro desde los años 2000, en la que la relación con el microbioma intestinal pasa a tener una relación junta. Entonces, se conoce perfectamente se está conociendo, disculpen. Se está conociendo la relación de este eje intestinal y de este segundo cerebro desde los años 2000 y su relación directa con el microbioma. Nuestras bacterias no sienten, pero nuestras bacterias expresan lo que está pasando en el intestino. Y eso sí tiene comunicación directa con este segundo cerebro, que transmita, como dije, una comunicación directa. Es que tiene una vía de comunicación a través de un nervio, que es un nervio vago. Es un nombre curioso, pero es un nervio muy trabajador. Y a nivel de sustancias que producen las bacterias a nivel intestinal y que van a la sangre. Entonces, pero sobre todo por ese nervio vago que tiene una comunicación directa, no tiene se salta absolutamente todo. Entonces, es como si estuvieran al lado, literalmente. Una autopista sin coches. Es una autopista sin coches, es una comunicación y todo el tiempo se están relacionando. Ahora mismo, seguramente, en tu caso y en mi caso, hay una comunicación entre nuestros dos sistemas nerviosos, en este caso, ¿no? El central y el entérico. Es muy conocido y es verdad que eso nos está ayudando a conocer y entender mejor la fisiopatología de muchas enfermedades, no solamente digestivas. He hablado de cosas de ansiedad, he hablado de cosas de Alzheimer, he hablado de cosas obviamente como el intestino irritable. Por muchas áreas en realidad se está investigando hasta en el cáncer. O sea, por todos lados hay investigación en esta área, en particular en el microbioma, pero el microbioma, como digo, es que lo tenemos que poner exactamente intestinal, lo tenemos que poner exactamente al lado
de este segundo cerebro. Claro. Porque son lo mismo, prácticamente. Yo lo noto en los pacientes cuando vienen a los seguimientos siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué cambios encuentras, ¿no? Con la mejora de la alimentación, tal? Y muchos me dicen, el estado de ánimo, estoy como más contenta, me dicen la mayoría. Y es como, ahí lo tienes. Es que pacientes que están restringiendo todo el tiempo todo. Ya. Y que no encuentran en lo más sencillo de la vida que hacemos, que es comer, el placer de comer, independientemente de que nuestras bacterias producirán sustancias correctas para estimular por ese sistema nervioso y esa autopista al cerebro y decir, tienes centro de placer, siéntete mejor. Independientemente de eso, tiene que amargar. Si es que tienes tantas restricciones y no hay... Ya, eso ya es otro melonazo que no vamos a abrir, pero amarga y otras muchas cosas. Sí. Venga, vamos entonces. Esofagitis eosinofílica. Sí. ¿Qué es? A ver, es una enfermedad inflamatoria del esófago. Nada más que del esófago. Es una enfermedad inflamatoria de base genética. Dicho de otro modo, la persona nace con predisposición a desarrollarla. Hay una serie de estímulos que ocurren en sus primeros años de vida y que con el tiempo y las cosas que respiramos o comemos, porque hay una mezcla de las dos cosas, terminamos desarrollándola. Esta enfermedad inflamatoria del esófago, del 100% del esófago, lo que va a condicionar es mal funcionamiento del esófago. ¿Y cómo lo siente el paciente? El funcionamiento del esófago es deglutir. Deglutir, llámese el proceso de ingerir alimento y que pase hasta el estómago. El paciente va a tener dificultad para deglutir. Va a tener episodios de me cuesta trabajo tragar aquí o me cuesta trabajo tragar aquí, me atasco a veces, tengo que respirar, tomar agüita, tener paciencia, evitar algún alimento para evitar, y era justamente lo que mencionabas, hacen muchos síntomas evitativos. Y claro, pues diríamos, pues, doctor, ¿y qué pasa? No pasa nada, pues que coma tranquilito, que le viene bien para estar tranquilito y estar relajado, que es bueno para la digestión. Pero el problema de esta enfermedad inflamatoria es que si no se trata correctamente, es una enfermedad que tiene la tendencia a cicatrizar. Dicho de otro modo, el diámetro del esófago pues es un diámetro medio de 18 a 22 milímetros. Los pacientes empezarán a reducir el calibre. Y si reduce el calibre, pues va a ser que ya no va a pasar todas las comidas necesariamente comiendo. Sigue y llega un momento en el que ya no pasa nada. ¿Y que se alimentan con purés? No, pues no llegan a urgencias. Porque si van tirando, cada vez van haciendo dietas más restrictivas, porque de inicio no van perdiendo peso, porque o sea, es que no es una enfermedad que se transforma, no tiene nada que ver con el cáncer. Ya. Es una enfermedad simplemente es como que se estrangula, se hace pequeño el diámetro. Correcto, por una cicatrización. En proceso inflamatorio crónico de cualquier área de nuestro cuerpo, lo que va a generar es cicatrización. Claro, pero cicatrización suena a irreversible. Tenemos capacidad de, en esa situación, cuando está cicatrizado, es romper. Tenemos que romper. Tenemos que desinflamar para empezar, porque como es una enfermedad inflamatoria, desinflamamos. Y una vez que desinflamamos, rompemos con los equipos de endoscopio. Metemos un endoscopio, pero metemos qué dolor, un balón. Eso suena a dolor. No, el paciente está dormido. Claro, pero el esófago es un órgano de un diámetro muy delicado. Y como yo le digo siempre a mis pacientes cuando me llegan, que casi nunca me han llegado en esa situación, tenemos cerca el pulmón y el corazón. Y una arteria enorme que se llama la arteria aorta, que está ahí empujando en una parte. No nos es agradable la idea de tener que hacer eso y llegar al punto de que tenemos que romper esa parte. Una ruptura controlada con el endoscopio, bueno, naturalmente. Claro. Pero igual no es la idea. Pero es verdad que no pasa si se trata. Y como es una enfermedad inflamatoria crónica que no se va a curar, pues hay que tratarlo siempre. Hay que controlarlo siempre. A esos pacientes nunca les puedo dar de alta. Vale. Y pueden hacer una vida 100% normal, pero cuando están bien tratados. Vale. ¿A qué edad suele aparecer o no hay una edad? Hay dos picos. Un pico en la infancia y un segundo pico sobre los 20-30 años. Dicho de otro modo, enfermedad de gente joven. Es verdad que hay un tercer pico muy bajito, sobre los 60 años, pero yo en los 60 años pienso, ese tiene alguna otra enfermedad bastante peor que esto. También existe en esta situación, pero sobre todo es una enfermedad de pacientes jóvenes. Y el síntoma principal es como que te cuesta... Dificultad para tragar. Dificultad para tragar alimentos sólidos. A veces genera dolor de pecho, a veces se atascan. Cuesta trabajo tragar aquí o cuesta trabajo tragar aquí. Pero cuesta trabajo tragar alimentos sólidos.
y es intermitente. Claro, la diferencia de otras enfermedades potencialmente malas como el cáncer es que el cáncer va reduciendo siempre. En esa situación que el paciente todavía no lo tiene reducido, simplemente funciona mal por el nivel de inflamación. Entonces, por momentos no funciona el esófago, no ayuda a que baje el alimento y se queda ahí paradito el alimento. Entonces el paciente pues bebe agua, bebe Coca-Cola. Algunos literalmente se ponen de cabeza. Es la típica patología que la Coca-Cola me ayuda. Te dicen, yo sí, porque claro, la Coca-Cola desatasca. Yo aprendí una cosa en la universidad, una historia relacionada con lo inadecuado que son ese tipo de bebidas carbonatadas para la salud global. Y nos ponían un ejemplo de que en un coche, si tiene un tornillo lleno de óxido, echarle Coca-Cola. Carcome, corroe toda la parte del óxido. Van a poder desobstruir ese tornillo. Y es más, usamos eso. Es que usamos este tipo de bebidas para cierto tipo de enfermedades. Imagínate. Bueno, es que yo juraría que la Coca-Cola nació como medicamento, ¿no? O sea, al principio se usaba bastante como medicamento. No lo sé. Pero lo usamos cuando hay una enfermedad muy peculiar en la que los pacientes se generan pelotitas. Hay pacientes psiquiátricos que se comen el pelo. ¿Vale? ¿Sí? Y al comerse el pelo de manera recurrente, el pelo no es digerible. Entonces generan una cosa que se llama tricobesoar. Tricobesoar es una pelota de pelo, como la de los gatos. No como la de los gatos, porque los gatos lo vomitan. Las personas se van quedando aquí en el estómago y va creciendo. ¿El pelo crece? Bueno, porque vas metiendo pelo. Ah, vale, vas llenando. Vale. Va creciendo porque vas alimentando y eso termina obstruyendo. Y pues cuando son de fibra, porque hay algunos pacientes que tienen enfermedades que por la fibra alimentaria le genera esto, a veces podemos inyectar Coca-Cola en esas pelotitas. Ay, Dios. Sí, la medicina es peculiar. Es bonita, parece bonita, es muy bonita. Es muy bonita. Pero bueno, me salió mucho de la esofítica acidofílica, lo siento. No pasa nada. Vale, entonces, hay dos picos, se da más en la infancia, el diagnóstico es a través de esa sintomatología de dificultad de deglutir y el tratamiento, pues... El diagnóstico es endoscópico. Hay que hacer siempre una endoscopia. ¿Vale? Porque siempre hay que aclarar, independientemente de la edad, que la enfermedad, ver que no haya nada malo, entre comillas, teniendo en cuenta que la enfermedad por sí no es una cosa buena. Pero aclarar la causa es lo correcto. Coger muestras que analizan. Hay un nivel de inflamación conocido que a partir de entonces diagnostica esta enfermedad. Y una vez que tenemos el diagnóstico de la enfermedad y el paciente tiene síntomas de que le funciona mal, pues empezamos tratamiento. Los tratamientos, si hubiera hablado contigo el año pasado, te hubiera dicho que hay 3 tipos de tratamiento. Actualmente voy a decir que hay 4 tipos de tratamiento. Tipo de tratamiento dietético, tipo de tratamiento protector gástrico, tipo de tratamiento corticoides. Y el último 4 tipo de tratamiento es un tratamiento que va un poquito más profundo que lo que hacen todos estos. Va a nivel de las moléculas proinflamatorias dentro del esófago, que son tratamientos biológicos. Entonces, tenemos 4 tipos actualmente de tratamientos que nos sirven para controlar esa enfermedad. Y como le digo a mis pacientes, esta enfermedad no es una enfermedad de lunes a viernes, por lo cual, sí. Porque hay pacientes que se saltan los tratamientos los fines de semana. Claro, es que si hablamos del tratamiento dietético es evitar, si en caso les funciona, que la tasa de respuesta del tratamiento, que es muy fácil, en realidad no se hace tratamiento basado en alergias, porque aunque suene un poquito alergias, porque los pacientes alérgicos tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad, no es sinónimo que sea una enfermedad alérgica, es una enfermedad inflamatoria. Son palabras súper diferentes. Entonces, se empieza restringiendo 2 grupos de... Bueno, ahora hay un grupo de alimentos que es lácteos. Hay otra opción que es retirar lácteos y retirar gluten. La otra opción es retirar las que he mencionado y retirar huevo y legumbres. Y la última opción son retirar 6 alimentos, que es todo lo que te he dicho, más frutos secos y pescados y mariscos. No te imaginas... Pero ¿cómo vas a balancear esa dieta? Porque efectivamente. Y no te imaginas lo difícil. No son de balancear, pero ¿y eso? Vivir. Vivir, sí, ya. También, claro. Pero al final me has quitado casi toda la proteína. Por eso, claro, entonces la dieta de 6 alimentos ya no la utilizamos, porque una dieta en su momento la utilicé puntualmente en algún paciente que no tenía mucho tratamiento, porque no tenía nada más y era lo que había. Una desnutrición brutal. Claro, es que... La dieta de 4 alimentos es muy complicada, pero claro, no es que van a retirarse los 4 alimentos toda la vida o los 2 alimentos toda la vida. Lo que hacemos es retiramos este grupo por una media de 6 semanas
porque se sabe que en un periodo de 6 semanas hay una respuesta antiinflamatoria al no exponer al esófago a estos alimentos que funcionan como antígenos o elementos que inflamen el esófago, si en caso en ese grupo esté responsable, vamos a hacer endoscopia siempre, porque el paciente puede tener controles de síntomas sin control de inflamación. Son cosas diferentes. Nosotros buscamos control la inflamación y control los síntomas. Las dos cosas. Hacemos endoscopias, hacemos biopsias. Si vemos que las biopsias están perfectas, perfecto. En ese grupo está el responsable de tu enfermedad. Entonces empezamos a introducir uno de ellos. ¿Cómo? Diariamente. ¿Y qué hacemos? Nueva endoscopia. ¿Cuánto? Más o menos una media de 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque no le va a dar síntomas si está el responsable, pero sí va a dar inflamación. Si en caso volvemos a hacer biopsias y vemos que hay inflamación, ok, ya sabemos que no puedes comer nunca en tu vida. Seguimos con los restantes. Pero son tratamientos difíciles. Debo decir que muy lento, ¿no? Eso suena muy lento. Muy lento y muy costoso para el sistema sanitario público. Claro, te iba a decir. Es que imagínate, estamos hablando de hacer endoscopias cada 2 o 3 meses a un mismo paciente. Es costoso y tenemos recursos escasos. Y eso no es una cosa que es un secreto. Tenemos recursos escasos y la optimización de recursos tiene que ser la mejor, usarlo lo mejor posible. Entonces, y además es difícil. Es que es muy difícil vivir sin 1 o 2 de estos alimentos toda tu vida. Y no es que venga, pues doctor, ya está esto, ya identifiqué son estos 2 alimentos. Me voy y nunca más lo vuelvo a ver usted. Mentira. Porque a veces hay pérdida de respuesta. Pero no solamente con los alimentos. También puede pasar con el protector gástrico, puede pasar con el corticoide o puede pasar con el medicamento biológico. Por eso es que tenemos que hacer controles. Wow. Sí. ¿Y no tiene una base autoinmune también? Sí, es una enfermedad inflamatoria en la que las defensas son las que activan y genera ello, pero en realidad no es una enfermedad autoinmune per se. O sea, no es la enfermedad autoinmune típica como un lupus o una artritis reumatoide, por poner un ejemplo. En realidad es una enfermedad más inflamatoria. Vale. Es verdad que cuando hablamos de enfermedad inflamatoria, la parte de las defensas, y en este caso hay un tipo de defensas peculiares que se llaman eosinófilos, se llama esofagitis eosinofílica, tienen un componente es inflamatorio, es plenamente inflamatorio. Bueno, el eosinófilo es que se aumenta cuando hay alergia, ¿no? Sí, correcto. Pero que aunque esto nos confunde decir, vale, pues voy al alergólogo. No, es que los alergólogos valoran relaciones de manifestaciones en alguna parte del cuerpo de alergias por medio de ciertas proteínas que se llaman inmunoglobulinas. No valoran enfermedades mediadas celularmente como son los eosinófilos. Entonces es verdad que al menos actualmente el apoyo de los alergólogos no está considerado como indispensable en el manejo de esta enfermedad. Pero debo decir que en situaciones en las que el paciente no está respondiendo de nada, mis compañeros de alergología me ayudan. Pero no está... no es como imprescindible, vamos a ver. Para nada. Las guías actuales indican de que no. Vale, entonces es genético, ¿eh? Tengo que tener el gen para... Hay tendencia a la agregación familiar. Hay familias en las que más de uno tienen esofagitis eosinofílica. Tengo una familia muy peculiar que es padre y hermana y hermano. Sí, hay una tendencia a la agregación familiar. Pero no es sinónimo de que si yo tengo esta enfermedad, mis hijos tienen que tenerla. Vale, ok. Bueno, pues vamos a la parte final, que hemos dejado el órgano, bueno, yo creo que uno de los órganos más difíciles, sensibles, importantes y vitales que tenemos, que es el páncreas, ¿no? Siempre dicen que si estás tocado del páncreas, la muerte está acechándote. Es un órgano que da miedo. Y mencionar la palabra páncreas da miedo. Pero bueno, hay que darte él. Hay que ponerle cara. Si hay alguna enfermedad, hay que ponerle cara y hay que tratar de prevenir. También, que es una cosa muy importante. Entonces, el páncreas es un órgano conocido que tiene funciones de no solamente regular los niveles de azúcar, sino eminentemente digestivo. 100% digestivo. Por lo cual, si nuestro páncreas funciona mal, lo notaremos en la parte digestiva. Vale, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del páncreas? Evidentemente, la diabetes. Sí, pero eso vamos a hablar de la diabetes. Tiene que ver una enfermedad con respecto al páncreas exocrino, el páncreas de las hormonas, el páncreas de la regulación del azúcar, de la glucosa. ¿Vale? Y hay un páncreas exocrino. El endocrino es el endocrinólogo que maneja la diabetes y el exocrino es el que manejamos los digestivos. O sea, dividimos el páncreas como en 2. Correcto. Vale, endocrinológico es el del endocrino, que sería el de la diabetes. Y el exocrino, que tiene que ver con las sustancias digestivas,
con las enzimas digestivas y es la que nos metemos nosotros, los médicos digestivos, correcto. Vale. Enfermedades más prevalentes, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, lesiones quísticas del páncreas. Los quistes abundan porque ¿quién no se ha ganado un TAC de abdomen en su vida? Yo todavía. ¿Quién no qué? ¿Quién no se ha ganado una tomografía en su vida? ¿Por qué? ¿Y si es verdad lo de los quistes ahora que dices, Bueno, es que claro. ¿Pero y por qué? ¿Por qué hay quistes? ¿Y cuántas cosas del páncreas? Venga, es que hay muchas. Bueno, y termino con el cáncer de páncreas. Que ya sería... Claro, el sine qua non. Y hay muchos tipos, o sea, no es tan sencillo. Hay algunos cánceres de páncreas, imagínate, que se pueden tratar con medicamentos y van bien y no se operan. Y es más, hay algunos cánceres que no es el cáncer típico, que lamentablemente tuvo, por ejemplo, Rocío Jurado, lo tuvo Steve Jobs, por poner a dos personas súper conocidas, que es el adenocarcinoma de páncreas. Hay otros tumores de páncreas que se llaman tumores neuroendocrinos, en cuyo caso, si no funcionan, porque no secretan hormonas, y son pequeñitos, ni se opera. ¿Y no es peligroso que eso luego se convierta en...? Bueno, pero es que operar un páncreas es una cirugía compleja. Claro. O sea, hay más riesgo de operar que de dejarlo ahí, claro. En esas situaciones sí. Pues hay indicaciones muy claras. Vale. Sí. Vale, venga, vamos entonces. Sí. Páncreas. Sí. Exocrino. Sí. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué hace en la digestión? ¿Cuáles? Sí. Hay enzimas encargadas de digerir la parte de las proteínas. ¿Se secretan desde ahí? Se secretan desde ahí. ¿Y se fabrican ahí? Y se fabrican allí. Hay enzimas encargadas de la digestión de la parte de los carbohidratos en menos cantidad y sobre todo de los lípidos. Sobre todo por los lípidos. Ciertamente hay enzimas digestivas a nivel de la boca, hay enzimas digestivas a nivel del estómago y hay enzimas digestivas en el intestino. Pero el que le da 20 vueltas a todos es el páncreas. Es el principal órgano secretor de enzimas digestivas de toda la vía digestiva, por lo cual enfermedades del páncreas condicionarán ello. Es verdad que, por ejemplo, un paciente con pancreatitis aguda nunca estará sentado aquí, porque el paciente con pancreatitis aguda es un cuadro agudo, dicho de otro modo, está perfecto y en un segundo empieza con un dolor insoportable y se va a urgencias. Un paciente con una pancreatitis crónica o un paciente con cáncer de páncreas, lo que puede pasar es que funcione mal el páncreas. Y es la manera como se puede empezar a dar cuenta. Y si funciona mal el páncreas, que hemos dicho que es un órgano digestivo, ¿qué va a pasar? Va a haber malas digestiones. Y no se asusten con el tema de me hincho, que no será un tema del páncreas. Pero hay que prestar atención y es un signo de alarma si empiezo a perder peso independientemente de que no lo esté buscando. No, obviamente no todo es el páncreas. Afectaciones de páncreas conllevan pérdida de peso. Correcto. Involuntaria. ¿Por qué? Porque no puedo digerir los alimentos. Yo le digo una cosa a mis pacientes, a los pacientes con pancreatitis crónica, que son una enfermedad crónica que no se va a curar nunca del páncreas, les digo, si ustedes se comen una vaca, dependiendo de la situación de funcionamiento, porque hay estadios iniciales que no requieren, todavía secretan enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, y hay situaciones más avanzadas en las que necesitan sí o sí enzimas pancreáticas. Entonces, yo le digo a mis pacientes que están en estos estadios más avanzados, si ustedes se comen una vaca, la van a echar la vaca por abajo. Tal cual entra, sale. Efectivamente, porque no tenemos capacidad de digestión de lo que estamos consumiendo. En esa situación le damos enzimas de páncreas. Tenemos enzimas digestivas en unas pastillitas que ayudarán a digerir el alimento y lo que hacemos es simulamos el funcionamiento del páncreas. ¿Y el que tiene pancreatitis crónica tiene más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas? Sí. Es otra de las tantas condiciones, es uno de los factores de riesgo a los que se exponen estos pacientes. Es verdad que no es lo mismo una pancreatitis crónica por causas genéticas, que hay causas genéticas de menos riesgo, una causa genética de mucho riesgo de cáncer de páncreas. No es lo mismo una pancreatitis crónica de un paciente alcohólico que sigue bebiendo o de un paciente fumador que sigue fumando. Porque el alcohol y el tabaco sabemos que mala cosa es malo para todo. Y obviamente son de los principales factores de riesgo junto con obesidad, junto con consumo de azúcares en cantidades elevadas, y el sedentarismo y obviamente la parte genética que ya no podemos controlar de generar de ese riesgo de cáncer de páncreas. ¿Cuáles son las causas de una pancreatitis aguda o crónica? Sí, las causas de la pancreatitis aguda a nivel mundial depende de la población. Si lo hablamos en países de Europa del Este donde hay mayor consumo de alcohol que por ejemplo que aquí, sigue siendo la primera a nivel mundial es de la aguda, son la litiasis, las piedritas en la vesícula. La vesícula es un órgano básicamente que sirve para reservorio de bilis y va secretando la bilis cuando lo vamos necesitando con la ingesta de alimentos.
Entonces, a veces se forma piedritas, cálculos de colesterol, que es la principal, la más frecuente. Esta se sale en una de las veces que está trabajando y obstruye el punto de salida de drenaje de la parte de la vía de la bilis y la parte del páncreas, y eso obstruye. Esa es la causa mundial. 60% de media de la pancreatitis aguda es por piedritas en la vesícula. El otro 20 o 30%, Europa del Este tiene mayor consumo de alcohol. ¿Pero el alcohol causa pancreatitis aguda? Sí, el consumo crónico en cantidades está muy conocido. ¿Qué alcohol? El alcohol. Hay una cosa también que me dicen, doctor, pero yo bebo alcohol de muy buena calidad, ¿eh? Y con comidas, que nunca solo, y nunca me emborracho. Claro, ahí tengo que hablar mucho. Claro, el alcohol es un tóxico. Sí, en su degradación, en su consumo, en su procesamiento, a nivel del páncreas lo que va a producir es una serie de sustancias dentro de la que está el ácido acetilsaldehído, sustancia tóxica, conocida. Es un producto de degradación del alcohol. Y dependiendo de la cantidad que consumamos y la cantidad y el tiempo que consumamos, va a generar que las células que tenemos en el páncreas que se encargan de decir, venga, pues, tú eres malo, venga, te controlo. Venga, tú eres malo, te controlo. Se llaman células estrelladas. Son nuestras células de defensa del páncreas. Va a haber hiperactivación sostenida y constante, y con tanta activación y tanto daño que le metemos, tratando de controlar ellas de que tu páncreas no se afecte, terminan muriendo y se cicatrizan. La cicatrización mala. Y la cicatrización será la pancreatitis crónica. Entonces, cantidades elevadas sostenidas en el tiempo condicionan pancreatitis aguda. Si mantienen el consumo de alcohol en el tiempo, el cuadro repetitivo o el mismo consumo, por lo que acabo de explicar, terminará desarrollando la pancreatitis crónica, en cuyo caso hablamos de que la primera causa de pancreatitis crónica en el mundo entero es el tabaco y el alcohol. Porque en el tabaco también salen esas células estrelladas. Son noxas, son elementos dañinos. Las Vale. células estrelladas son elementos de defensa de nuestro páncreas para tratar de recuperar la inflamación que estamos generando. Y si me tomo un medicamento, que muchas veces dicen que también es un tóxico, también se activan... Medicamentos, por ejemplo, ¿qué medicamentos? No he entendido la pregunta. Muchas veces dicen que alcohol, tabaco y fármacos lo depura el hígado, ¿no? Que es como el detoxificador. Sí. Okay. Entonces, igual que el páncreas actúa con sus células estrelladas contra el tabaco y el alcohol, ¿lo hace contra algún tipo de medicamento? Es decir, ¿puede una pancreatitis aguda o crónica ser generada por medicamentos? Sí. Ahí voy. Sí. Hay medicamentos conocidos que se llaman medicamentos de alto riesgo. Hay algunos medicamentos para modular las defensas. Unos medicamentos que se llama acetoprina, por poner el ejemplo por excelencia. Vale. Y tiene capacidad de generar pancreatitis aguda al inicio del proceso, en los primeros meses de consumo. Pero es verdad que será raro que tu medicamento de los triglicéridos o tu medicamento de las defensas que estás tomando por alguna enfermedad de las defensas que tienes en el cuerpo te condicionen una pancreatitis aguda. Más probable será que te la condicionen piedritas en la vesícula. Vale. O el alcohol o el tabaco que consumes de manera diaria. Porque aunque se conocen que estos consumos altos de alcohol son factores de riesgo, es más riesgoso mantenerlo de manera sostenida, cantidades medias, y se estima que obviamente entre mujeres y hombres hay diferencias. 40 gramos de alcohol al día en una persona por más de 5 años de media, teniendo en cuenta que puede haber cosas genéticas que no las conocemos del paciente, tiene ya capacidad de manifestar una pancreatitis aguda, en la mujer es 30 gramos. El alcohol es complicado. No vamos a decir que nadie bebe aquí, porque una copita de vino cae por lo menos de vez en cuando. Y totalmente. El tabaco, yo ya tengo una pelea frontal contra el tabaco. Será porque no fumo y será porque he visto muchos pacientes con enfermedades relacionadas con el tabaco que ya no están en este mundo. Porque predispone a mucho riesgo de cáncer. Y si tenemos una enfermedad que ya por sí predispone a riesgo de estas enfermedades y estás enfermo por ello, es que me da igual que bebas una cervecita de vez en cuando o un cigarrito. Yo le digo a mis pacientes, ya has bebido y has fumado lo suficiente para generar que tu órgano esté completamente dañado y no tiene capacidad de recuperación. Y pequeños estímulos de estas van a ayudar que esto vaya aceleradamente más de cara a progresar y terminar mal. Una cosa es tener un órgano sano, en la que pequeños consumos no viene bien, pero bueno, se acepta, y moderadamente.
Pero un paciente con una enfermedad establecida es otra cosa. Mismo. ¿Cuántas pancreatitis agudas puedo tener? ¿Ilimitadas? Ilimitadas. Yo me formé en el tema del páncreas en un hospital referencia a nivel de España, que es en Alicante, ¿sí? Con el investigador más importante de pancreatitis aguda, que no sé si ver este vídeo. Y vimos a un paciente de 80 y muchos años que le estudió de todo, e hizo de todo, y el señor ingresó por su 30 o 40 episodio de pancreatitis aguda. Son cosas raras. Ya. La regla es que normalmente, si hemos dicho que 60% es piedritas y un 20% es alcohol y tabaco, pues la regla es que tú no estés en ese 20% restante. Y la regla es que normalmente no te vuelve a ocurrir. Pero es verdad que puede ocurrir de manera ilimitada, pero es verdad que si ocurre repetitivamente, el riesgo de que desarrolles un cuadro crónico se establece. ¿Cuál es el abordaje dietético durante el ingreso de una pancreatitis aguda y los días posteriores? Porque tuve un conocido que le pasó y me dijo, María, es que no me han dejado comer. Sí. Ahí hay errores. Y es una cosa que también siempre nos centramos en los congresos de páncreas y me centro siempre con los médicos en formación que les enseño. La pancreatitis aguda es una enfermedad hipercatabólica. Dicho de otro modo, es una enfermedad que necesita muchas calorías. Genera que tu cuerpo vaya a 1000 por todos lados. ¿Vale? No solamente es inflamación en el páncreas. Sí, si es leve, sí. Pero muchos cuadros que son moderados o hasta y los severos genera afectación de muchas partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces necesita muchas calorías. Quema por todo lo que puede. Entonces, es verdad que el manejo inicial clásico de antaño era reposo dietético. Y el reposo dietético era no comer. Claro, pero es que daban no comer hasta ver que unas analíticas normalicen. Se sabe actualmente que eso es la causa de las complicaciones que puede ocurrir. Toma ya. Sí, porque lo que hacemos es, si prolongamos el tema del ayuno y no ingerimos, aunque le metamos suero, que no es alimento, es agua, suero. Es suero. Tiene electrolitos, eso no es alimento. Aunque metamos nutrición parenteral, que es una nutrición que se puede meter por la vena. Si no metemos alimentos por la boca, no estimulamos la barrera intestinal. Generamos alteración de esa barrera intestinal y aumenta la permeabilidad intestinal. Y se ha visto que esto es un causante más que conocido de, en ciertos cuadros moderados y más aún en los graves, de que si no le damos de comer pronto al paciente, las bacterias del intestino con ese aumento de permeabilidad del intestino van a pasar a las zonas inflamadas de dentro de la tripa que ha generado la pancreatitis y va a generar un cuadro infectado. Uf. Dicho de otro modo, complicaciones. Entonces es incorrecto dar un reposo de no consumir nada de manera prolongada. Es en cuanto se puede dar de comer, hay que dar de comer. Y si no se puede dar de comer, estimulamos. Hay algunas contraindicaciones muy claras. Si tu intestino no funciona y si está paralizado por el dolor, pues no te puedo dar. Por la boca, por la boca, nada. Hay algunos pacientes que tienen temor o les genera un poquito de molestias. Entonces, en esos pacientes, ¿qué hacemos? Podemos meter una sondita por la nariz. Nasogástrica. Nasogástrica, que tiene igual de utilidad. Hasta hay una que usamos nasoyeyunal, que ya de la nariz al yeyuno. Entonces, alimentamos por ahí. ¿Pero para qué? Para poder permitir mantener un tema de trofismo, de permeabilidad intestinal correcta, porque queremos tratar de evitar que haya ese paso de bacterias del intestino, esas colecciones que están dentro de la tripa, secundaria a tanta inflamación que ha pasado, que va a generar que tenga un paciente más riesgo de complicaciones. Porque una cosa es tratar un paciente con una pancreatitis aguda con una colección de 5 o 6 centímetros que no esté infectada, y otra cosa es uno de un paciente que tiene el mismo tamaño o más pequeñito, más fácil todavía, pero infectada. La infección aumenta el riesgo de complicaciones y hasta de mortalidad. Entiendo que lo que hay que llevar es una reducción en el consumo de grasas y hacer una progresión en el aporte de grasas. No necesariamente. Hemos dicho que inicialmente si la primera causa de la pancreatitis aguda es las piedritas en la vesícula, es verdad que el consumo de grasas va a estimular el funcionamiento de ello, por lo cual la dieta baja en grasas es un elemento indispensable. Pero lo único que ha demostrado de cara, claro, es que el paciente hasta consumiendo pues una patata cocida, su vesícula trabajará. Ya. Sí, pero es verdad que si consume patata cocida con un huevo frito y encima le mete aceite, pues trabajará más. Claro, entonces, claro. Una dieta baja en grasa, si la causa es las piedritas en la vesícula, es correctísimo. Vale. ¿De cara a qué? A quitar la vesícula. Porque claro, si el causante está en la vesícula, que son las piedras, hay que quitarlo, porque si no lo quitamos, es la primera causa de recurrencia
de que vuelvan a ocurrir más episodios de pancreatitis. ¿Y quieres decir que hay resección de la vesícula? Sí. Como tratamiento de... Sí, de la pancreatitis aguda, claro. Si la causa son las piedritas de la vesícula... Fuera la vesícula. Fuera la vesícula. Fuera la vesícula. La vesícula es la bilis se seguirá produciendo. El problema es que ya no habrá un reservorio. Ya, pero no sé, me parece como invasivo, ¿no? Sí. Pero es que... Pero es prevención. Bueno, claro, porque es que la pancreatitis ha sido generada por ello. Que si lo dejamos... Claro, pero ¿qué probabilidad hay de que vuelva a hacer otra pancreatitis? De 30 a 50%. Ah. Y la pancreatitis, es verdad que el 60% son leves, dicho de otro modo, pocos días y a casa. Los moderados, pues una semana, un mes o 2 meses. Pero el 10% que es grave, la mitad casi mueren. ¿Por una pancreatitis? Sí. Y sí, entonces ya entenderás que si hay que quitar la vesícula, si tienes una pancreatitis, sí, hay que quitarla. Si yo la tuviera, espero no tenerla nunca en mi vida, me he dedicado a la investigación y sería el colmo del páncreas, sería el colmo de una pancreatitis, pues el tratamiento correcto actualmente es resecar la vesícula. Otra cosa, quitar la vesícula. Otra cosa es un paciente inoperable. Un paciente inoperable es un paciente muy complejo, un paciente, pues yo qué sé, que sea... ¿Pero cuál es la prevalencia de pancreatitis aguda, sabes? 60%. Pero 60% es que la causa venga de la vesícula. Uh-huh. Pero ¿y la prevalencia de tener una pancreatitis? De tener una pancreatitis. Bueno, actualmente... O sea, ¿tengo que vivir con miedo porque en algún momento...? No. Pero es verdad que es la segunda enfermedad digestiva de hospitalización a nivel mundial. En España no tenemos estudios validados de esto. No tenemos estudios validados de esto. No te puedo decir una prevalencia, pero decir que es la segunda causa de enfermedad en Estados Unidos, donde estudian todo y estudian costes, porque ellos se especializan en estudiar costes. La segunda causa de hospitalización por enfermedades digestivas, entenderá que no es una enfermedad rara. No. ¿Y cuál es la primera? Pues las hemorragias. En digestivo, las hemorragias nos vienen sangrando. ¿Tipo úlceras o tipo qué? Sí, úlceras y todo tipo. Hay causas, úlceras, cánceres, vasitos sanguíneos, hay un poquito de todo. Bueno, que nos vamos. Sí. Vale, entonces, se quita la vesícula biliar. Sí. Y quitamos el causante. Si el causante ha sido el alcohol, fuera alcohol y ya está. Y se acabó. No pasa nada. Wow, ¿Y se puede vivir sin vesícula? Pues sí, sin ningún problema. Es verdad que puede generar un poquito una mala absorción de sales biliares, generar mucha bilis en el intestino, puede generar alteración de la microbiota, puede generar diarreitas, pero bueno, pero mejor eso y tenemos opciones para ello más que exponernos a un riesgo de tener una pancreatitis que tiene capacidad. Y hemos mencionado, es que es una enfermedad. ¿Y si ¿cómo es esto? La parte del páncreas del endocrino está alterada, por ejemplo, tengo una diabetes. Sí. ¿Tengo más riesgo de alterar la otra o no? ¿O son muy independientes? Dependiendo de la causa. La pancreatitis crónica, tengo pacientes de 40 años que desarrollan una pancreatitis que le destroza si destroza el parénquima, el páncreas es como si fuera un pescadito. Y así siempre lo menciono en las clases. Tiene su espinazo, las espinitas, que son los conductos laterales, y la parte de la carne es el parénquima. El parénquima es donde está todas las enzimas digestivas guardadas. Enzimas digestivas y enzimas reguladoras del tema del azúcar. Vale. Entonces, cuando hay una pancreatitis crónica, lo que se afecta es esa carne. Entonces, el pescadito que era gordito se achica. ¿Por qué? Porque se fibrosa. Y si se fibrosa, no secreta ni sustancias encargadas de regular el azúcar, por lo cual hacen unos episodios de diabetes altísimos y unos episodios de diabetes de hipoglucemias, de azúcar súper bajo, súper graves, y hacen mal funcionamiento. Entonces, es verdad que el paciente con pancreatitis crónica, dependiendo de la causa, puede terminar desarrollando una diabetes especial que se llama diabetes 13. Que es una diabetes complicada porque su capacidad no solo es un problema de regular los niveles altos, también hay un problema de regular los niveles bajos. Eso también se encarga el páncreas. Pero un páncreas sano. Pero es que ese paciente no tiene un páncreas sano, lo tiene destrozado. ¿Y con la aguda también te puede afectar luego el azúcar? Sí. Dependiendo del nivel de afectación, claro. Una cosa es si hablamos del pescadito, cabeza, cuerpo y cola, que son justamente las partes del páncreas. Si afectas la cabeza, afectas casi el 50% de producción de toda la parte del páncreas. Tengo pacientes que han afectado a cabeza y cuerpo y les ha quedado una pequeña cantidad de la cola. ¿Y eso depende de qué? La respuesta inflamatoria que tengas, si eres obeso, tienes más riesgo de generar una inflamación sistémica. Ya hablamos otra cosa súper compleja, que es la obesidad y causante de inflamación sistémica crónica de bajo grado. Claro, o sea,
Y si no tenemos, porque no sabemos que el paciente también tiene una capacidad genética inmune muy alta de cara a respuestas inflamatorias, pues termina desarrollando una pancreatitis, por lo cual, o sea, tener tranquilidad y confianza, por favor, de cara a consumir sus alimentos, una alimentación sana como de toda la vida, sin más. O sea, cuidar del páncreas es el estilo de vida saludable como con... Correcto, y las recomendaciones que se dan en estos pacientes de cara al alta son dieta mediterránea por la capacidad antiinflamatoria que tiene global. No solamente en el páncreas, sino global. Y la dieta restricción en grasas, que es un error de muchos médicos de digestivo, porque el páncreas, que hemos dicho, es un órgano digestivo y la pancreatitis crónica no puede digerir. Si le quito grasas, ¿qué pasa? Desnutro más al paciente, que encima tiene poca capacidad de nutrirse por sus propias enzimas. Y le estoy quitando un alimento, que es grasas, hipercalórico, innecesario para un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace? El paciente pierde peso. Claro. Y el empeora. Empeora. Y el perder peso y hablar de la sarcopenia es otro tema que no voy a hablar porque me gustan mucho esas cosas y que viene muy mal para múltiples enfermedades crónicas. Bueno, claro, porque supongo que la pérdida de peso principalmente será a partir de masa muscular. Luego ya luego tirará de grasa si la hay, pero... Efectivamente. Se generará una sarcopenia fijo. Efectivamente. Claro, madre mía. Bueno, muy interesante. ¿Crees que nos falta algo a mencionar sobre el páncreas? Que bueno, habrá 3.000 millones de cosas a mencionar, pero así de cara a nuestro público y la gente que se preocupa por su salud pancreática. Sí, alimentarse sano, hacer una dieta regular, que alimentarse es una dieta variada, no es una dieta restrictiva. Estilos de vida saludable, practicar actividad física, tratar de evitar el sedentarismo. Tener en cuenta que el consumo de tóxicos, el alcohol, por más de que sea un vino por más normalizado que esté. Y por más normalizado que esté. Y por más que alguna vez me puedan ver bebiendo una cervecita. No es correcto un consumo crónico en cantidades elevadas y repetitivo. Tener en cuenta, el tabaco es un tóxico muy conocido para muchas cosas. Y poca cosa más. Después, no se preocupen tanto de la salud pancreática, que por suerte hay poca prevalencia de este tipo de enfermedades, pero si hablo, claro, del cáncer, si me meto al mundo del cáncer, me meto en un mundo complejo, porque el cáncer de páncreas se está preveyendo que vaya a ser el tercer responsable en el mundo de cara al año 2050 de mortalidad. Y estamos actualmente en el puesto número 11. Wow. Porque está, claro, es que es muy complejo. Hablar de investigación del páncreas era muy complejo. Por su capacidad que tiene una capacidad de aislamiento de los tratamientos, tiene unas situaciones muy peculiares. Hacer vida normal, hacer la vida lo más saludable, correcta, sin más, sin cosas restrictivas. Y por suerte hay poca prevalencia de estas enfermedades. Así que no se preocupen tanto. Bueno, entonces, por acabar, ¿algo que mencionar así en general de nuestra salud digestiva? ¿Algún hábito que destacarías sobre otro? ¿Algún mensaje que te gustaría que se llevara a la audiencia? Que no, yo he mencionado muchas cosas, que por favor no se alarmen con respecto a las enfermedades, que la mejor manera de tratar las enfermedades es prevenir que aparezcan. Muy bien. La prevención está basada en nuestros estilos de vida, que si hay alguna enfermedad, hay indicación de tratamiento a aceptar sin ningún problema, que los tratamientos son integrativos, no son solamente protector gástrico, ni solamente es evitar un alimento. A veces puede ser bastante más complejo, como hemos hablado de la parte neuropsiquiátrica, de modular un poco cosillas y tratar. Y le digo eso a los pacientes, que tengo muchos pacientes con este tipo de enfermedades, saber que se puede mejorar calidad de vida, aunque no tengan enfermedades mortales, pueden vivir mejor. Y para eso tienen un equipo de profesionales que, gracias a Dios, con todos los conocimientos que tenemos actualmente, sabemos que el manejo es bastante más amplio de lo que era ello, y entre un equipo de profesionales podemos ayudar a mejorar su calidad de vida y aunque tengan un intestino irritable o una enfermedad que no mata, puedan disfrutar la vida de la manera más correcta. Estupendo. Pues Juan Rodríguez, no sé si nos quieres recordar dónde podemos verte, seguirte o consultarte. De redes sociales poco. ¿Vale? La verdad, bueno, yo trabajo en Vitas Lleida. Sin ningún problema estoy para ayudarlos. En el hospital público, pues, es lo que hay. Tenemos un equipo grande de médicos y en la universidad me pueden dar dando alguna clase de puro curioso, sin más. Y poca cosa más que informar. Muy bien, pues entonces, nada más, Juan, muchísimas gracias por haber estado conmigo y compartir todo tu conocimiento. Ha sido un placer. De nada. Y a todos vosotros también, pues, muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Ya sabéis que volvemos en un próximo episodio. Adiós.